Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Qué lindo poder reunirnos nuevamente a través de las pantallas de Armonía, a través de los micrófonos de Armonía, donde quiera que se encuentre. Un saludo cariñoso para ustedes. A esta hora compartimos Un Café en Armonía, así que gracias al Señor por estar juntos y también junto al pastor Patricio Curinao. Dios te bendiga, amado. Oh, bendiciones, pastor. Gusto de saludarte en esta nueva oportunidad que el Señor nos da de compartir su palabra, saludando también a la audiencia de Armonía que espera justamente tomarse ese café con nosotros, ¿ah? Un café en Armonía. Un cafecito cargado para compartir palabra del Señor como conviene, una palabra que ya la vimos en su primera parte. Nos referimos a los Salmos. Hemos estado caminando en los Salmos y ya vamos en el Salmo 45. Hemos estado revisando distintas temáticas y ahora estamos en el Salmo 45, Cánticos de las bodas del Rey. Titula al menos la versión 60. Revisamos de los versos del 1 al 9. Hoy día nos corresponde la segunda y última parte de este salmo, del 10 al 17. Así que si puedes darle lectura, pastor, por favor. Claro que sí, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. El lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Un salmo particular porque se usaba, ¿no es cierto?, en las bodas, en las bodas del rey. Era una ceremonia obviamente muy especial, y nos recordamos cada vez que han existido, ¿no es cierto?, estas bodas reales en estos tiempos, estoy hablando, que hoy día, ¿no es cierto?, se pueden televisar, hoy día se pueden mostrar la fastuosidad de los vestidos, los invitados, el vestido de la novia, el impecable ahí novio, las catedrales y el lujo de una boda real que involucra un gran despliegue. Bueno, esto no es nuevo. A lo largo de los siglos, los reyes de la tierra también tenían estas maneras de poder realzar, ¿no es cierto?, su grandeza, su majestad, y este no es un caso tan atípico en ese sentido. Para el pueblo de Israel entonces estaba designado este salmo como una canción romántica, como una canción de amores, que también se intitula, acerca de esto tan importante como eran las bodas del rey. Bueno, es justamente lo que estás comentando es a modo quizás de resumen y también como introducción de lo que ya habíamos compartido la semana pasada, donde habíamos hablado justamente del carácter de este salmo, que tiene una connotación de una boda real, ¿no? Una boda como tú las estás describiendo, donde habían cosas que son propias de una boda pomposa, también podríamos decirlo. Es una palabra que se usa hoy en día, ya a propósito de algunas bodas que hemos visto ahí por las noticias, pero que también ilustra, pastor amado y amada audiencia, la relación que tiene Cristo con su iglesia. No podemos separarnos en este salmo particularmente de lo que significa la venida del Mesías, y que ha venido, ¿cierto?, para redimir y para
acercar a su iglesia a través de la redención de los pecadores, del lavamiento de la vida de tantos pecadores, nos incluimos por cierto, para ser conformados como iglesia del Señor y a la vez también como la esposa del Cordero, que un día el Señor también viene a buscar. Por lo tanto, aquí hay implicancias importantes que no queremos descuidar. No es que estemos tampoco forzando esta parte final de este Salmo 45 a pensar de esa manera, pero si entendemos que en los primeros 9 versículos se habla de un Rey eterno, tendríamos que pensar, ¿cierto?, que la iglesia es la esposa de este Rey eterno. Así es, de hecho termina el último versículo para hacer la conexión de inmediato, hablando por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Ningún rey humano se le puede dar esas características de una alabanza eterna para siempre. Hay uno que calza perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero partamos por el verso 10, que es la segunda parte de la lectura de esta oportunidad, y dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Esto es interesante porque hace alusión a las órdenes, ¿no es cierto?, ya en Génesis, de la conformación de una nueva familia. Sí. La conformación, cuando hay un matrimonio, ¿no es cierto?, cuando está lo sano, lo bíblico. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Conformarán una nueva unidad matrimonial familiar desligada de sus padres. Esto es muy interesante porque es tan práctica la Biblia, estos principios son tan buenos cuando por alguna situación, ¿no es cierto?, que no es la ideal, los hijos se quedan a vivir en la misma casa de sus padres, del papá de él o de ella. Bueno, ¿quién es el dueño de casa? ¿Quién es la esposa la que tiene que llevar adelante muchas áreas del hogar? Si no es la esposa, si no es el esposo de los recién casados, ¿quién va a mandar? ¿El suegro? ¿La suegra? Y ahí tenemos una infinidad de problemas que que no son agradables. Por lo tanto, como dice el dicho popular, el que se casa quiere. Por lo tanto, está reforzando este principio bíblico y le dice a esta novia que tiene que olvidarse de su pueblo y de la casa de su padre. Está hablando acerca de que ahora entra a la dinámica del matrimonio como cualquier mortal, pero en este caso hablando del rey, y en este caso si hablamos de parte como Jesús, como el novio, el esposo, el Rey de Reyes, bueno, efectivamente frente a nuestro Señor la iglesia se tiene que olvidar de cualquier adoración a otros. Solamente Cristo es Señor, no hay otros señores. Solamente Él merece la honra y la gloria. Por lo tanto, es un pasaje muy práctico que está recordando elementos básicos de cualquier familia y de cualquier matrimonio. Es muy buena esta aplicación que ya estamos comentando a propósito de llevar esta boda que vemos aquí en el Salmo 45 a lo que es un matrimonio y luego una familia. Y en este aspecto, considerando que la iglesia del Señor es esposa del novio, ¿cierto?, del Cordero de Dios que es Jesucristo, qué importante es que como iglesia del Señor, y me refiero a cada creyente en Cristo, se olvide de su vida pasada también. Se olvide de aquellas cosas que lo sujetaron al mundo, que lo sujetaron a otras deidades, a otros intereses personales como el humanismo, los deseos propios, porque ahora el Señor la ha llamado a ser su esposa a cada creyente, conformando la iglesia del Señor para que se consagre exclusivamente a Él. Esto de olvidar, esto de olvidar es algo categórico de parte de aquí del salmista con respecto a Jesucristo el Señor o el novio real, ¿ya? El novio definitivo y eterno, porque el Señor no quiere misturas en nuestra vida. No podemos servir a dos señores, dijo Jesús cuando le hablaba, ¿cierto?, a la multitud, porque vamos a amar más a uno y despreciar a otro. El Señor requiere este celo de parte de la esposa de Cristo. El Señor requiere esta consagración y esta santidad. Y tenemos que olvidarnos de aquellas cosas que nos hacen alejar y que nos mantuvieron tan lejos del Señor por tanto
poco tiempo. Si hay jóvenes que se han convertido al Señor, benditos ellos, pero también tenemos que decir que hay una gran mayoría de personas que llega al Señor en edad quizás más adulta, ¿ya? Y eso habla de lo difícil que puede suceder o parecer para consagrarse al Señor, producto justamente de haber estado ligado al mundo. Nada es imposible para el Señor, sin duda, cuando Él llama y a través de su Espíritu y de su palabra nos hace olvidar. Porque debemos olvidar. Se dice que en filosofía alguien comentaba de que la filosofía generalmente recuerda muchas cosas del pasado, ¿ya? Aquí el Señor es categórico tanto en este salmo como también en el Evangelio, que nosotros debemos abandonar aquellas cosas que pueden detener nuestro caminar como creyentes y como miembros de la iglesia del Señor. Por ejemplo, voy a leer un texto, pastor, permíteme por favor, aquí en Lucas capítulo 9, versículo 57 adelante, para tener también contexto de lo que estamos comentando a propósito de este versículo 10 del Salmo 45. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí obviamente hay un llamamiento del Señor a propósito del salmo que estamos meditando en esta hora, de que nosotros debemos renunciar a la vida pasada, olvidarnos de aquello que nos sujetó al pecado, a la miseria, a estar apartados de Dios, para ahora estar ligados a la iglesia del Señor y como iglesia ligados y casados con el Rey eterno. Amén. Esta palabra es una palabra interesante que podríamos también ver que en las estrategias de los pueblos habían matrimonios con hijas de otros reyes para hacer alianzas. Uh-huh. Y esto el Señor había prohibido, ¿no es cierto?, que se casaran con mujeres de otras naciones paganas, porque traían una cantidad de dificultades, como ocurrió en el caso de Acab y Jezabel, que hicieron ese matrimonio, y al final no ocurrió lo que aparece en este pasaje. Jezabel no se olvidó ni de su pueblo ni de sus dioses, Exacto. Sino que corrompió, trajo adulterio espiritual a la nación y con las consecuencias terribles que eso produjo. Por lo tanto, ahora, hablando en lo espiritual, todos nosotros estábamos lejos del Señor. Todos nosotros vivimos una vida de pecado, independiente de nuestros testimonios, pero la Escritura dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso qué hermoso es cuando recibimos la redención. Hemos sido comprados a precio de sangre, hemos sido lavados en la sangre de Jesús, y el Señor ha tomado todos nuestros pecados y los ha botado en el fondo del mar, los ha echado en el fondo del mar, y ya no se recuerda, los olvida. Nosotros tenemos que también olvidar nuestra vida pasada, en el sentido de que ya no miramos con anhelo ni deseos de aquello, de pecado o de pecar, sino que ahora estamos enfocados que vivimos felices, agradecidos, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Ninguno de nosotros calificaba para ser hijos de Dios, para ser parte de la iglesia, la novia, ¿no es cierto?, ataviada para presentarse delante del Señor Jesús. Su misericordia ha sido tan grande, así que esto también nos llega a nosotros. Olvidemos nuestra vida pasada y disfrutemos en la casa, ¿no es cierto?, de nuestro Señor. Versículo 11, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu Señor. Mire qué interesante. Está diciendo que la hermosura de la novia, ¿a qué se referirá con la hermosura? Obviamente que desde el aspecto físico, ¿no es cierto?, los varones buscamos esa belleza, ¿no es cierto?, somos muy visuales los hombres. Las mujeres son más auditivas, qué sé yo, hay diferencia, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres, pero acá esta hermosura, obviamente que se está refiriendo a algo mucho más profundo que solamente a las cosas externas. La hermosura de la iglesia radica en su santidad. Así es. La hermosura de su iglesia y de cada creyente
en su carácter como el que aparece en Gálatas, el fruto del Espíritu. Por lo tanto, y de hecho lo va a mencionar el mismo Salomón, que la hermosura es vana, porque un día se va a ir, pero la mujer que teme a Dios, esa mujer vale la pena, esa será alabada. Por lo tanto, esta hermosura es una hermosura de una vida consagrada al Señor, pero también le dice la importancia del sometimiento sano y en amor, ¿no? No estamos hablando de violencia, no estamos hablando de algo dramático, sino que la iglesia se somete a Cristo. No podía ser de otra manera. Él es la cabeza de la iglesia, así como respetamos, ¿no es cierto?, esta manera, así como en cada hogar el esposo debería ser cabeza de su familia. Dios quiera que cada varón que está a esta hora en sintonía pueda ser un hombre de Dios para guiar su familia. Le dice en este salmo, inclínate a él, al rey, porque él es tu Señor. Así como Sara le llamaba Señor a Abraham, también lo expresa la Escritura en el Nuevo Testamento. Sí, es muy importante este versículo 11, porque efectivamente tiene dos instancias que hay que considerar de lo que hacía un novio, ¿cierto?, con esta reina, con esta esposa que viene a su encuentro. En este caso, nuestro Señor Jesucristo está admirando la hermosura de su iglesia, como bien dices tú, que por lo demás Cristo está comprometido con esa hermosura, porque a propósito de relación matrimonial, Pablo, cuando le escribía a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, hablaba justamente del impacto que tienen las palabras de Cristo para con su iglesia. Y leo textualmente el versículo 25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, lo que embellece a una iglesia es el amor primeramente de Cristo por ella, ¿ya? Y luego sigue diciendo, y se dio a sí mismo por ella. O sea, no solamente la ama, sino que demuestra su amor muriendo por la iglesia, para santificarla, dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Una forma en que la iglesia es cada día, se ve más reluciente y hermosa y cumpliendo su papel en esta tierra como esposa de Cristo, es cuando la palabra de Dios está continuamente lavándola, ¿cierto?, y preparándola, disponiéndola para que sea una iglesia virtuosa en el Señor. Y sigue diciendo en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, para Cristo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada, dice acá el texto. Por lo tanto, vemos que el mismo Señor Jesucristo, como esposo fiel, eterno y santo, hace que sus cualidades también se reflejen en esta iglesia que ha de estar consagrada a este esposo que tanto la ama. Amén. Qué hermoso poder tener esta visión mesiánica de Jesús, pero también de la iglesia, de esta iglesia gloriosa, de esta iglesia que un día se presentará con sus vestidos absolutamente limpios, resplandecientes, como también lo expresa en el libro de Apocalipsis. Por acá también en el verso 12, después que habla acerca de la importancia en este caso, de la hermosura de la novia, de la esposa, y de Jesús como el Rey de Reyes ante quien tenemos que inclinarnos, no hay otro ante quien podamos inclinarnos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y la iglesia hace eso. No se puede postrar. Nosotros no nos postramos ante ningún hombre, ninguna autoridad eclesiástica, gubernamental, política, militar. La iglesia solo se postra delante del Señor. Eso es lo bíblico, y así lo practicamos. Inclusive en algunos momentos de la historia esto le ha costado la vida a creyentes, pero esto no se tranza. Versículo 12. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Te colmará de regalos, dice. Algunos comentaristas ahí hablan de algunas posibilidades interpretativas. Lo que sí está claro, que Tiro era reconocido como un lugar de riquezas. Así lo plantean algunos
como máximo símbolo de riqueza. Y nuestros presentes, así como cuando hay bodas, siempre hay presentes, ¿no? Hay regalos. Bueno, la iglesia tiene la mayor de las riquezas no de este mundo, porque este mundo califica las cosas desde el punto de vista material, pero la mayor riqueza de la iglesia es justamente Cristo. Cuando hablamos de la prosperidad bíblica, nuestra mayor riqueza es nuestro Señor. La mayor riqueza es su presencia. La mayor riqueza son, ¿no es cierto?, es su palabra, su espíritu. Somos una iglesia rica cuando le tenemos a Él. Si le tenemos a Él, tenemos todo, gracias al Señor. Ahí incluso hay una palabra dura en Apocalipsis, cuando aquellos que se creían ricos, regios, estupendos, y el Señor le dice, no te creas tanto, eso quizás por fuera, pero eres un desventurado, un pobre, un ciego, ¿no es cierto? Por lo tanto, no estamos hablando de riquezas materiales, estamos hablando de la riqueza en Cristo Jesús. Implorarán tu favor los ricos del pueblo, los ricos suplicarán tu favor. Y justamente la iglesia tiene la mayor riqueza, y la gente, como dice un dicho, que los ricos también lloran. Hay momentos en que personas que teniendo una gran posición, un estatus social envidiable, ellos también necesitan urgentemente, como el más pobre de los pobres, los ricos igual necesitan implorar el favor de nuestro Señor. Y la iglesia tiene este mensaje de reconciliación. Por lo tanto, su iglesia, la iglesia de Cristo, es una iglesia gloriosa, hermosa, que adora a su Señor, es una iglesia rica. No estoy hablando en el aspecto material, sino que la riqueza del Evangelio tenemos, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Bueno, nosotros somos los vasos de barro, pero los tesoros es el tesoro del Evangelio. A propósito justamente del Evangelio, pastor, que cuando llegó por medio de nuestro Señor Jesucristo, también hubieron muchos ricos que llegaron a Cristo, de otras nacionalidades, ¿ya? De otros estilos de vida. Vemos, por ejemplo, un José Arimatea, que él, bueno, los que tenían sepulcro en esos tiempos eran porque eran personas con cierta capacidad económica, ¿no? Sin embargo, ante la muerte de Jesús, José Arimatea es un discípulo de Cristo, se convierte silenciosamente al Señor, y una manifestación de su amor por Él fue disponer de esa tumba para el Señor, ¿ya? Es una aplicación también que se le puede dar a este versículo 12, porque la Escritura habla de personas adineradas que vienen al Señor, y no solamente vienen, sino que traen también sus recursos y disponiéndolos para que la iglesia pueda solventar las necesidades de los pobres. Y en este aspecto, sin duda, que la iglesia es rica porque tiene a un Dios que le provee a través de vidas que están entregadas y que abandonan justamente a los pies de los apóstoles a aquellas riquezas que en ese tiempo tenían que ver con propiedades. Según Hechos capítulo 2, verso 43, lo leo textualmente: y sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Impresionante, porque el Señor viene a llamar a todos, a los que poseen riquezas, y que esto, ¿cierto?, ante el impacto del Evangelio, que les trae sanidad, les trae perdón, les trae libertad y salvación en Cristo, ellos, como una manera también de agradecer, y no es por obras, lo sabemos, pero ellos
como una manera de ser agradecidos, disponen sus bienes para que el Evangelio progrese, atendiendo también necesidades de las personas. Y la iglesia, obviamente, en este aspecto se vuelve una iglesia rica, porque el Señor, como dije al principio, es quien la sostiene y también provee a través de aquellos que tienen más en este caso, pero también de aquellos que tienen menos. Así es, estamos compartiendo para quienes se están integrando a la sintonía, estamos compartiendo un café en armonía hoy día, Salmo 45 de los versos 10 al 17, estamos avanzando en este cántico de amores, en este cántico acerca de las bodas del rey. Estamos en el verso 13, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey, versos 13 al 15. Esto nos habla entonces de cómo eran las bodas judías, cómo eran las bodas, ¿no es cierto?, en este caso especiales en cuanto a la boda del rey, y hemos hablado de que es imposible no ver aquí también a la iglesia esposa del Cordero de Jesús. Por ejemplo, en 2 de Corintios 11:2 dice, siento celo, pues los celos, con el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Dice la versión NTV. Nos habla entonces de que la novia pura está ataviada es la iglesia. Por otra parte, también me hace recuerdo de cuando habla del brocado de oro, su vestido, vestidos bordados, un vestido hermoso, allá en el libro de Apocalipsis 19:8, que expresa maravillosamente, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Su vestidura hermosa, santificada, preciosa, llena de adornos, que va en pos de su esposo, de su rey, será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Y me recuerdo de inmediato a las vírgenes prudentes y a las insensatas. Cuando se lee ese pasaje muchas veces no se entiende en algunos momentos, porque cuando habla de 10 vírgenes, más de alguno pensó que ese esposo se iba a casar con las 10 vírgenes. Y no, era una sola la novia y estas vírgenes le acompañaban, como aquí aparece, irán en pos de ella, de la iglesia, hablando del séquito, como era la costumbre de los matrimonios judíos. Por eso que es bueno también estudiar un poco del contexto histórico para poder entender estos pasajes. Dios quiera que su iglesia también, tomando estos ejemplos, esté preparada como una virgen prudente que llene su lámpara del aceite del Señor. Efectivamente, pastor, porque si cada iglesia, cierto, local que pertenece a la iglesia del Señor en términos universales, cada día está siendo preparada a través del lavamiento que la palabra le da cuando ésta es compartida desde un púlpito, desde un grupo de discípulos, en fin, tantas maneras que podemos hoy compartir la palabra con la iglesia, preparándola justamente para un momento como este, volviendo al contexto de Salmo 45, donde lo que vemos es una procesión en estos versículos 13 al 15, es una procesión, como también lo habla ahí Mateo, ¿cierto?, a propósito de la parábola de las 10 vírgenes, una procesión en donde en este caso a la hija que se va a desposar con este rey, ¿no? La van conduciendo con toda la pompa, con todo lo maravilloso que era un matrimonio judío, digamos, en estas condiciones. Y eso nos recuerda, tú citaste ahí justamente Apocalipsis capítulo 19 y citando el versículo 8, y no quiero dejar fuera el versículo 7 porque parte de la procesión es justamente lo que se explica aquí también. Gocémonos y alegrémonos, dice, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
esposa es la que se prepara. Y este es un llamamiento a la iglesia. ¿De qué manera nosotros nos preparamos como iglesia para este encuentro, en esta procesión que estamos llevando a cabo hasta reencontrarnos con el esposo que viene por su iglesia? Por lo demás, ya vino, ¿cierto?, a salvarla, ya vino a dar su vida por ella, y la está santificando cada día a través de la palabra. Y en esta procesión que está ocurriendo en este momento, el Señor nos está preparando como iglesia para ir a este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que obviamente Él es el que viene. La iglesia tiene que estar expectante, no distraída de las cosas del mundo, no pensando que las cosas del mundo van a darnos más santidad. Lo que nos da santidad es la presencia de Cristo en cada uno de nosotros y en su iglesia a través de la persona y obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y también del lavamiento que la palabra produce en esta vida de fe y en esta vida consagrada. Por lo tanto, ¿cómo nos vemos como iglesia hoy en día? Debemos vernos en una procesión que va al encuentro del Rey que viene, ¿cierto?, de su esposo, el esposo eterno, y para eso debemos cada día consagrarnos, porque por lo demás el Señor está permitiendo y obrando a través de su Espíritu para que nos consagremos cada día más a Él. Qué hermoso el poder ver este salmo y ver cómo eran las procesiones, cómo era esta boda real. Uno se va haciendo una imagen, pero también tiene una proyección mesiánica, profética. Verso 15, tú ya lo mencionaste: serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Y ahí, ¿no es cierto?, ya leíste el Apocalipsis 19:8 acerca del gozo que producía, ¿no es cierto?, el estar bajo este Señor maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Y me recuerdo también acerca de serán traídas con alegría y gozo, allá en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 7, que dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El gozo, seremos traídos con gozo en la presencia del Señor. No hay mayor gozo que ser salvos, que tener no solamente esperanza para esta vida, sino también irnos con el Señor, entrar en su palacio, entrar en su gloria, entrar con Él. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese gozo será perpetuo, como dice también otro pasaje del Antiguo Testamento, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, es decir, el gozo del Señor. Todos aquellos redimidos vivimos con este gozo precioso. El enemigo va a tratar de robarnos el pecado, como dice David, que nos roba el gozo. Por eso es que cuando él se arrepiente en el Salmo 51 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Dios quiera que como pueblo del Señor vivamos con gozo en este tiempo y preparándonos para ese encuentro glorioso, ya sea que nosotros partamos o que Él venga a buscarnos en su segunda venida. Me gusta esto que acabas de mencionar, porque efectivamente David en el Salmo 51, donde hay una confesión que es un modelo, ¿cierto?, de cómo debemos presentarnos en oración cuando un pecado ha venido a contaminar nuestra vida o a algunas áreas de nuestra vida. Interesante que David nos dice: vuélveme la salvación. Él no se cree que ha perdido la salvación, pero sí vuélveme el gozo, ¿ya? Y puede ser que en esta hora quienes están escuchando a propósito de esta hermosa palabra de este Salmo 45, de lo que va a ser también la boda real, el encuentro glorioso de este esposo eterno con su iglesia amada, puede ser que alguno se sienta que no está en la iglesia o que no pertenece a ella ya porque ha cometido algún error. Bueno, queremos decirle que hay perdón suficiente del Señor para que vuelvas al redil a donde el Señor quiere traerte. Por lo demás, confesando tus pecados, como dice 1 de Juan 1:9, porque eres del Señor, eres de la iglesia, y si el enemigo te ha perturbado con alguna situación particular que has vivido, bueno, pídele también al Señor que te devuelva el gozo de ser
un hombre y una mujer salvado. Este versículo 15, pastor, también nos recuerda que ya que serán, dice, conducidas con alegría y regocijo, entrarán al palacio del Rey. Nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo, antes de partir de este mundo, de llegar a la crucifixión, ¿cierto?, les dijo a sus discípulos en el Juan capítulo 14, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Tiene concordancia, por cierto, porque el Señor dice en el original, no usa la palabra moradas ni casas como las versiones más modernas, sino que usa la palabra mansión o mansiones, ya dando a entender que hay un lugar muy amplio que el Señor está preparando para todos los que ya hemos confesado a Cristo como el Señor de nuestra vida, pero también para aquellos que aún no lo hacen, porque lugar hay suficiente en el reino de nuestro Señor. Hay un lugar preparado en el cielo, hay un lugar para los salvados. Así es. Ese lugar es la gloria. Un día estaremos en ese lugar por la gracia del Señor. Estamos en el Salmo 45, versículo 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Me recuerdo al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muchos hijos. Y acá dice, en lugar de tus padres serán tus hijos. Y esos hijos, por la gracia del Señor, somos nosotros, es su iglesia, quienes no teníamos esta posibilidad, y el Señor a través de esta adopción, de esta doctrina de la adopción que dice que fuimos adoptados, hijos suyos, y si hijos, herederos, coherederos con Cristo. Qué precioso es saber que no somos extraños ni advenedizos, sino que somos familia, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, Dios no tiene nietos, sobrinos, no, Él tiene hijos. Y en este caso, si hemos recibido a Cristo guiados por su Espíritu, somos sus hijos. Y quienes nos hará príncipes, sí, príncipes, rey, hay uno solo, Rey de reyes y Señor de señores. Pero nosotros, hijos del Rey, ¿no le parece ya maravilloso? Así que vivamos con gozo nuestra filiación a Él, a Cristo, a su iglesia. Oh, así es, como nos recuerda Juan capítulo 1, verso 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y eso nunca será quitado, pastor amado y amada audiencia, ¿cierto? Porque es una relación de tener a Dios como Padre. Él nos las concedió por medio de Cristo. Y es hermoso este versículo 16 cuando justamente tú hablas de estos hijos que han sido llamados a este reino. Él los hará príncipes en toda la tierra. Y esto me recuerda cuando Pablo le escribía también a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 2, versículo 12, cuando dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Bien dices tú, solamente hay un rey, es Cristo el Señor. Sin embargo, también nos invita a ser parte de su reino, al punto que dice que si sufrimos por Él y en Él, reinaremos con Él, ¿ya? O sea, estaremos allí de una manera muy especial porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿cierto? Y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor, qué hermoso poder hoy día compartir este Salmo 45 bajo esta óptica que estamos haciendo este paralelismo entre las bodas del Rey acá en el Salmo con las bodas del Cordero de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Terminamos con el verso 17, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Justamente en el
pasaje de Filipenses capítulo 2, donde aparece este cántico, este himno de la iglesia primitiva, como ya lo mencionaba, pero ahí está, ¿no es cierto?, de forma maravillosa: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Es un privilegio en este tiempo, cuando nosotros voluntariamente, antes del último tiempo, doblar rodillas, inclinar nuestro corazón y decir: Jesucristo es el Señor. Esta es una proclama que a lo largo de los siglos hemos dicho como cristianos. Hoy día, si yo me paro en la calle y grito Jesucristo es el Señor, me verán como algunos ni lo notarán, otros se reirán, pero no pasa nada. Pero a lo largo de la historia, en el tiempo de los romanos, por ejemplo, el imperio, quien era el Señor era Nerón, era el emperador, y les costaba la vida. Hay regímenes, ¿no es cierto?, políticos, dictatoriales, en que se ha prohibido, se ha proscrito el evangelio, y creyentes y la iglesia perseguida ha proclamado que Jesucristo es el Señor. Les ha costado la cárcel. Sin embargo, no han negado a Jesús. Perpetuamente, hoy día, en toda nación, hay creyentes que proclamamos y le alabamos eternamente y para siempre. ¿Te unirás tú también a proclamar que Jesucristo es el Señor? No solamente ahora, aquí, en este momento histórico, sino por las edades, hasta el fin de los tiempos, más allá del sol, como dice el himno. Dios quiera que usted también sea parte de los hijos de Dios, de su iglesia, que reconoce solamente a Jesús como el Señor de señores. Así es, este hermoso salmo está culminando de forma victoriosa, a propósito de lo que estás comentando de Filipenses 2, de cómo finalmente los hombres van a reconocer con rodillas dobladas, y con confesiones en sus labios, algo muy parecido a lo que nos muestra Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 9 veíamos... déjame buscarlo un poquito, por favor, donde dice que los pueblos vendrán, toda tribu vendrán y adorarán al Señor, al Rey de la tierra, al Rey, al Todopoderoso. Dice acá en el verso 9, pastor: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Imagínate cómo va a ser ese momento en donde aquí Juan, ¿cierto?, el apóstol, está graficando el encuentro de adoración que va a tener en ese momento ante nuestro Señor Jesucristo, donde Él especifica no solamente que va a haber una multitud, sino que está hablando de que van a haber naciones, van a haber tribus, pueblos y lenguas. O sea, aquí no se escapa ningún grupo étnico, por llamarlo de alguna manera. Todos estarán un día allí. Los que han confesado a Jesucristo como el Señor estarán doblando sus rodillas y alabando y reconociendo que Jesús es el Señor. Terminamos de esta forma maravillosa este Salmo 45. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber compartido con nosotros este café en armonía. Si Dios lo permite, regresaremos, Pastor Patricio, para traer otro salmo para meditar, para reflexionar, para honrar al Señor a través de la lectura y de poder ir viendo cómo el Señor nos sigue hablando en este tiempo. Dios te bendiga, Pastor. Un gusto, Pastor. Saludo a la audiencia de Armonía. Bendiciones.
volverlo a escuchar, encuentra Un Café en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.